En este video hablaremos de qué es la biomecánica circense. Esta disciplina estudia el movimiento de los seres vivos, tomando como marco de referencia las leyes de la mecánica clásica o newtoniana. La mecánica es, cita textual, el campo de la ciencia que se ha dedicado al estudio del movimiento de los objetos. La biomecánica es el estudio de la mecánica de los sistemas biológicos. Blasevich, 2011, página 10. En síntesis, cita textual, la biomecánica es el estudio del movimiento y sus causas en cosas vivas. Provee herramientas conceptuales y matemáticas que son necesarias para entender cómo las cosas vivientes se mueven. Knudson, 2007, página 7. Esto es complicado, ya que requiere la interacción de especialistas de anatomía, fisiología y otras ramas de la salud, conjuntándolas con ciencias exactas como la mecánica, la ingeniería y las matemáticas, logrando una interdisciplinariedad. Cabe destacar que los principios de la física no siempre son aplicables a entidades biológicas, ya que éstas se mueven por sí solas, se adaptan, reproducen y responden a estímulos del medio. Además tendrán razones para realizar sus movimientos, ya sea para satisfacer necesidades básicas como el hambre, sed o reproducción, hasta en el caso del ser humano la persecución de la autorrealización. A los artistas y entrenadores de circo les concierne el estudio del movimiento humano y, cita textual, los principios mecánicos que se relacionan directamente al cuerpo humano son estudiados por la biomecánica. Lippert, 2006, página 3. En cuanto al enfoque cualitativo de la biomecánica, un gran problema respecto al desconocimiento de la biomecánica causa que las personas al escuchar dicho término automáticamente piensen en mediciones, fórmulas, números, etc. Esto en décadas pasadas era lo más común. Sin embargo, presentaba un gran problema para entrenadores y artistas en cuanto a practicidad. Un analista biomecánico cuantitativo dirá, por ejemplo, que para que el artista o ejecutante pueda saltar más alto, deberá ejercer 5 newtons más de fuerza al despegarse del apoyo. El problema radica en cómo hago para que el artista o ejecutante ejerza 5 newtons más de fuerza. ¿Cuánto es eso traducido a repeticiones, rutinas, tipos de ejercicios, regímenes de contracción? El hecho de trabajar para ejercer 5 newtons más de fuerza en el despegue. Esto no es nada práctico, principalmente porque cada cuerpo humano es diferente. La cantidad de fibras musculares de contracción lenta y contracción rápida en cada individuo es diferente. La talla y la composición corporal también lo son. Y además los aspectos emocional y psicológico del atleta pueden alterar también su desempeño. Los entrenadores de circo tienen la responsabilidad de la adecuada enseñanza de las técnicas circenses y para lograr eso deben adquirir herramientas que le permitan comprender todas las situaciones que puedan influenciar a sus artistas, tanto en el aprendizaje, entrenamiento y presentación, para dar retroalimentación en el instante y no después de un periodo de experimentación en el laboratorio. Cita textual, los fallos comúnmente son ejecutados mucho antes de que el problema técnico se haga visible al ojo humano. La biomecánica es la ciencia que puede descubrir la fuente de los errores técnicos más que simplemente identificar lo obvio. Sanz et al. 2011, página 96. Esto también es evidente en las repercusiones positivas a la salud de los ejecutantes y artistas de circo, cuyo modus vivendi es realizar ejercicios con alto riesgo de lesión o dificultad para ganarse la vida en el escenario. Para esto es imprescindible asegurar una vida activa lo más longeva posible. En resumen, se puede definir el enfoque cualitativo de la biomecánica como aquel que fuera de laboratorio beneficia a los artistas circenses, ejecutantes y entrenadores a detectar los errores técnicos de aprendizaje y ejecución de habilidades físicas con 4 propósitos principales. Número 1. Acelerar el aprendizaje motriz basado en las necesidades, fortalezas y carencias del artista. Número 2. Corregir de la mejor manera posible errores de ejecución en el curso de la vida del artista. Número 3. Prevención de lesiones y adaptación del entrenamiento del artista en presencia de estas. Y número 4. Aumentar la expectativa de vida activa del artista. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Fuentes bibliográficas: Blasevich A. 2011, Biomecánica Deportiva, Manual para mejorar el rendimiento humano, Barcelona, España. Editorial Paidotribo. Knudson, D. 2007, Fundamentals of Biomechanics, USA. Springer, Sanz, W. A. Slamela, John H. Holbert, P. and Gaiba.